Voy a empezar a grabar. Pues bueno, chicos, chicas, el día de hoy tenemos la clase de postproducción. Hemos visto ya la creación del guión, hemos visto fotografía, hemos visto lenguaje cinematográfico y hemos llegado a la parte final de su proyecto, que es la postproducción. ¿Qué van a hacer con ese cine minuto? ¿Cómo va a venir la edición? Que, pues bueno, es una nueva forma de contar la historia que ustedes ya grabaron. Y para eso está el día de hoy con nosotros el maestro Víctor Ruiz, Víctor Manuel Ruiz, y bueno, les voy a presentar rápidamente quién es. Con una experiencia de 22 años en diferentes áreas de la industria audiovisual en Colombia, Argentina y México, formación en dirección cinematográfica eh, de la FUC, ahorita nos dirá cuál es el nombre de las siglas, de Buenos Aires en Argentina, diplomada en Dirección Creativa en la Escuela Nacional de Cine de Bogotá, dramaturgia y dirección de actores en la Escuela Nacional de Arte Dramático en Bogotá, nuevas herramientas para la creación en las artes audiovisuales de la Universidad Nacional de Colombia y desde hace 4 años en postproducción de series para VIX y Netflix y desde hace 4 años también trabaja en Televisa. Mi querido Víctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta clase. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Créeme que estoy completamente agradecido de que me invites a este espacio. Bueno, pues vamos a arrancar, mi querido Víctor. ¿Qué es la postproducción? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué a partir de la edición se cuenta una nueva historia? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero la podemos resumir básicamente en la postproducción. Es el pegar las imágenes y el sonido para poder contar una historia coherente, ¿sí? Ten en cuenta que me alejo de decir de contar una historia bien, una historia buena, Okay. ¿sí? Lo bueno o lo malo lo define el editor, el director o todo el equipo de trabajo, porque realmente lo coherente es más acertado con respecto a lo que quieres contar, ¿sí? ¿Qué quieres contar? ¿Una historia de terror? ¿Quieres contar una historia de drama? Pues en el punto de vista del director o del postproductor está la coherencia, ¿sí? Ya, si queda bien o si queda mal, eso lo define el espectador. Cuando hablamos de coherencia, entonces te refieres a que tenga un sentido toda la serie de copiados y pegados que podamos hacer entonces ya en la edición del proyecto. Es correcto. Y ese sentido generalmente viene desde la misma concepción de la idea. La idea misma, desde que empezamos a escribir el logline, nos vamos a dar cuenta por qué camino va la historia, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros personajes? ¿Qué les suceden a estos personajes? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen estos personajes para poder lograr sus objetivos? Eso ha tenido un trabajo previo, desde la escritura del guión, desde la reescritura del guión, luego pasa por la etapa de la producción. Bueno, primero va la preproducción, luego va la etapa de la producción y al final todo ese material que fue concebido en la producción gracias a la escritura y a la preproducción nos llega a la post. Y en la post es donde hacemos una reescritura de esa idea, porque no siempre aquello que queremos filmar desde la escritura se nos da. Entonces en la postproducción tenemos que salvarlo entre comillas, ¿no? Tenemos que darle esa coherencia que queremos para que nuestra historia sea pues recibida por los espectadores. Aquí una de las preguntas que también teníamos era, y que surgía como duda, es por qué es importante hacer varias tomas de la misma escena. O sea, de qué me sirve a mí hacer o grabar con un solo equipo para poder, vamos, o sea, hacer varios emplazamientos, varios encuadres de la misma escena. ¿Por qué es importante para llegar a la postproducción haber grabado de esa forma? Es muy importante por
tres aspectos básicos. Uno, dramatúrgico, de cómo quiero que mis personajes reaccionen en determinado momento, en determinado texto, ¿sí? Muchas veces tenemos la opción de tener varias opciones de cómo el personaje va a reaccionar ante una situación. Y en postproducción es cuando se le da, cuando se toma esa decisión de cuál reacción es la que toma el personaje para que sea coherente, volviendo con la coherencia, con lo que viene más adelante, con las escenas que vengan más adelante y con el desarrollo o el arco dramático del personaje. Viene también una parte técnica. Tú tienes que tener varias tomas y varios emplazamientos porque es muy diferente lo que quieras contar con un plano abierto, con un plano general o contar algo con un plano de detalle, ¿sí? Muchas veces para la edición tener un plano general, un plano medio y un plano de detalle te da opciones de cómo contar la historia que quieres contar. Si se tiene solamente un emplazamiento va a ser muy difícil editar a pesar de que hoy en día ya contamos con resoluciones altas, que más adelante vamos a hablar podríamos hablar de esas resoluciones altas, pero hoy ya se está grabando en 4K, por ejemplo, y podríamos hacer un entregable en 2K y eso nos representa que podríamos agrandar la imagen hasta el 30%, digámoslo así, y poder enfocar algún detalle. Pero eso técnicamente también nos va a deteriorar la imagen. Entonces, ya que se tiene y se hace todo un trabajo de preproducción, de shot list, de guión técnico, es necesario incluir varios emplazamientos para que las decisiones de montaje de la escena que queremos contar, del cuento que queramos contar, ya se tomen en postproducción. Ahora, algo, Y, ajá, sí, perdóname, hay sí, otra cuestión técnica también, y es que no sabemos con las cámaras qué pueda suceder, ¿sí? ok. Entonces, puedes haber grabado una toma uno y quedó espectacular, pero después cuando vayas a ir a la sala de edición resulta que la toma está dañada, el clip está dañado. Entonces, te quedas sin nada. Por eso es importante la repetición a veces de esas mismas tomas, ¿no? Es correcto, es correcto. Y también el director puede jugar con las entonaciones de los textos, con los actores. Y justamente iba hacia allá. Algo importante y que abordamos también aquí en la materia es el trabajo cuando se toma la decisión desde dónde vamos a colocar nuestra cámara para poder contar nuestra historia ya cuando se lleva a la acción. El cuerpo y la voz es muy importante. A veces si no se te escucha, porque a lo mejor el micrófono no es muy bueno, porque a lo mejor el encargado de audio directo que está ahí trabajando se durmió o está un poco lejos o pasó un avión como ahorita seguramente van a escuchar en esta edición, desde que pasó un carro y demás cosas. Este, ese tipo de cosas también nos ayudan a tener, cuando tenemos varias tomas de protección, nos ayudan justamente a que el audio sea impecable. Ahora, respecto al cuerpo, es muy importante hacer una memoria corporal porque en la misma repetición no podemos estar reaccionando corporalmente de distinta manera. Hay que hacer una memoria corporal también para saber y que tenga congruencia, justo regresando a la congruencia, porque hay muchas películas y series, a lo mejor ustedes las han visto, en las que de momento, en una toma, el personaje trae un reloj y en la otra ya no, o en otra, la copa está llena y de momento ya está vacía o no está, y eso se llama continuidad, y eso también es muy importante cuidarlo. Ahí, por ejemplo, en tu trabajo como postproductor y editor, ¿entras en esa parte también de checar la continuidad de las tomas o ese no es tu trabajo y se lo dejaste al continuista y al script? No, claramente en postproducción tenemos que arreglar ese tipo digamos, de desfases, de raccord en los movimientos de los personajes. Ujú. Eh, para eso volvemos a la multiplicidad de tomas. Hay que hacer, además de las tomas
importantes de los actores y de la escena, algunos planos detalle o algunos planos que tengan que ver con la escena, pero que se puedan contar sin verlos a los personajes en la toma. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar para poner un parche en donde precisamente haya un movimiento que no cuadre con otro plano, un plano con otro plano. Entonces en medio podemos meter este parchecito, por decirlo así, que no nos saca de la historia, pero que sí nos ayuda a llevar una edición invisible, como se le llama eh, eh, desde hace un buen tiempo, ¿sí? Esta edición invisible, ¿qué te permite? Te permite que el espectador no se distraiga con ese tipo de detalles de, ay, levantó la mano y luego la tiene abajo, ay, el cabello lo tiene adelante y después le pasó atrás, ¿sí? Entonces, lo importante de contar la historia es que lo que suceda en el cuadro tiene que ser muy bien cuidado para que nosotros como manipuladores de la historia podamos contarles al espectador la historia que nosotros queremos contarle, ¿sí? No la historia se ve un letrero verde ahí al fondo, o la mano saltó, o el cabello. Y ahora, también algo importante que platicábamos en las clases era que tuvieran, además de sus tomas de protección, una, dos, tres repeticiones de la misma, eh, ese parchecito que en términos técnicos le llamamos insert también, o el plano detalle. ¿Qué pasa con los inserts? ¿Qué decisión debo tomar para saber cuándo un insert es valioso, grabarlo? Más bien de entrada, primero, ¿qué es el insert y cómo podríamos definir o decidir, mejor dicho, cuándo tomar o qué tomar de mi escena? Bueno, volvemos a la idea del cuadro. El cuadro como tal es como una caja oscura, una cámara oscura o una sala de teatro. Todo lo que sucede aquí en mi cuadro es lo que está sucediendo al frente de mis ojos. Nosotros, como realizadores audiovisuales, tenemos la posibilidad de hacer énfasis en una partecita del cuadro, ¿sí? O en una partecita de la escena. Entonces, al fondo está mi mesa. Yo puedo hacer un encuadre de lo que hay en la mesa, ¿sí? De los detalles que hay en la mesa. Y esto me puede estar contando, no sé, hay un plato envenenado. Entonces, si yo hago el insert del plato con comida y por encima tiene un polvito rojo, entonces digo, wow. O el espectador dice, wow, hay un plato envenenado y se lo va a comer el personaje, ¿sí? Entonces, al hacer énfasis en esos detalles, eso tú lo puedes acompañar, por ejemplo, con una fanfarria, con una música, con un sonido estridente, como tú quieras contarlo, pero el solo hecho de tener el detalle de la mesa ya le estás diciendo al espectador, ojo, ojo que ahí está pasando algo, porque hay un plato en la mesa y qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Y anteriormente el malo de la película dijo que iba a prepararle una comida envenenada a la bella doncella, entonces todo eso ayuda a construir relato. Eso. Tocaste un tema importante de lo que también platicábamos antes de entrar a la grabación, es el asunto de la música. La música es muy importante. A lo mejor yo estoy pensando en que la música o en cierta canción puede favorecer mi escena y a veces eso hace que se rompa el tono, ¿no? Porque a lo mejor mi corporalidad o el personaje tiene una corporalidad osca, ¿no? Puede ser el malo, vamos a llamarlo así. Y de Sí. momento le pongo una canción de K-pop, por ejemplo, que está como muy de moda. Ese asunto rompe la ficción, puede hacer que también se rompa eh, la historia que yo quiero contar. Por eso las decisiones musicales es importante. Ahí, por ejemplo, ¿tú qué nos puedes compartir respecto a eso? ¿Cómo tomar una decisión en postproducción y al momento de editar? ¿En qué puntos podemos colocar música? ¿Depende del director o ustedes también como editores le dicen al director, creo que aquí podría funcionar mejor la canción o
esta canción ayuda a reforzar el discurso de la escena. ¿Cómo juega la música en ese sentido de la postproducción, Víctor? Indudablemente, los editores tenemos la oportunidad de dar nuestro punto de vista para que el director lo note, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Por lo menos se le dan opciones. Muchas veces el director es el que edita y es, digamos que un error constante porque el director tiende a enamorarse de las tomas, tiende a enamorarse de los planos, tiende a enamorarse de una historia que si bien viene desde su escritura, desde su idea, es probable que por el camino haya hecho mayores descubrimientos, ¿sí? Es probable que cuando hizo el casting encontró una actriz o un actor maravilloso que le llenó ese personaje de muchos detalles, de muchas entonaciones. Entonces, en ese momento, en la postproducción, el editor es fundamental para dar esa otra mirada porque el editor no está pensando en cómo le fue al director grabando, cómo le fue a la producción, si ahorraron dinero, si no lo ahorraron. El postproductor o editor tiene que estar muy concentrado en contar la historia, en contar el cuento. Y si en la música encuentra un apoyo fundamental para narrar algo que en imagen no se ve, eh, es fundamental que lo haga, que lo utilice. Porque como tú dices, la música se utiliza para dar énfasis, para ambientar un sentimiento. Muchas veces entonces el sentimiento de la actriz, por ejemplo, que tenía que dramatizar la muerte de alguien, no lo logra, ¿sí? O es una actriz muy risueña o no sé. Entonces, de pronto haces una toma de la actriz sobre el ataúd de espaldas, pero entonces le metes un violín de fondo y ya tienes el sentimiento que querías contar y ya, Cuando a o veces sea, los actores ni siquiera llegan al rango, ¿no? cuando Ese no también llegan al es. rango exacto, Sí. que tienen un día malo, porque todos tenemos un día malo, entonces de pronto al set llegó, no sé, pensando en otra cosa. Entonces hay que buscar todas esas posibilidades para poder en la postproducción, no sé, derrochar talento y poder unir un plano con otro plano y debajo meterle música, es maravilloso porque muchas veces uno hace ese tipo de cosas y no espera la reacción del público de esa manera. Muchas veces el público reacciona de una manera tan satisfactoria que uno dice, wow, en un computador lo que hice, generé emociones para un público que está en un auditorio, que está desde su casa o mirando YouTube en su celular ah, y escriben en los comentarios, no, qué bueno, me conmovió, no sé qué. Entonces, ese es como el aliciente del postproductor. Nosotros somos bastante solitarios. Somos en un cuarto cerrado, un computador, y ahí estamos, mirando el mundo a través de una ventana en el programa de edición. Bueno, ahorita quisiera que nos compartieras un poco acerca de ya de tu trabajo, alguna anécdota que tengas o de los proyectos que estás trabajando actualmente, pues para Vic sobre todo, que sé muy bien que estás trabajando un par de proyectos ahí. Probablemente, y bueno, no probablemente, muchos de los que están viendo esta sesión, a lo mejor dices, bueno, no es como completamente mi interés, no me voy a dedicar completamente a esto, o no está en mis planes, yo quiero ser contador, o quiero ser abogado, o quiero ser otra cosa. Pero creo que es importante también tener esta charla para que sepan qué hay detrás de todo esto. O sea, que hay muchísimas personas que estudiaron muchísimos años y que invierten muchísimo tiempo para llevar entretenimiento, como decías, a nuestro dispositivo o a nuestra televisión o a una sala de cine. Tú, por ejemplo, a los jóvenes, porque tienes también un hijo adolescente, ¿cómo les puedes decir o cómo podrías hacer que ellos, o qué les podrías decir a ellos para poder valorar el trabajo de todo un equipo creativo que está atrás y sobre todo que tus manos son
últimas en tocar esto para que también sea un poquito valorable lo que a veces se ve en pantalla, porque es bien fácil decir, híjole, la serie está horrible, la película está espantosa, Sí, sí. ¿no? Y sobre todo están muy familiarizados ahora con los efectos especiales, ¿no? El VFX de las producciones Marvel o de las producciones de DC, pero ¿cómo podrían valorar o qué podrías decirles tú para que valoren el trabajo de los creativos que están detrás de un proyecto? Bueno, podría poner un ejemplo muy claro y es la última película de Marvel, ahora que lo mencionas, Guardianes de la Galaxia. Eh, la estrategia que nos ha puesto la empresa de Marvel para saber y para darle ese sitio a todas esas personas, a estos cientos de personas, es ponernos una escena post créditos y hasta dos escenas post créditos. Valore, ¿cómo no? Van a valorar a esos cientos de personas si tienen que esperarse la escena post créditos, pero Ok, antes han pasado 1000 nombres, más o menos, que intervinieron en la producción, en la preproducción, en la producción, en el diseño gráfico, en el diseño 3D. Realmente esto de la industria audiovisual es donde muchas personas invierten su tiempo, su trabajo, muchas empresas invierten también su dinero pues para poderle llegar al público. Y yo creo que los chicos saben muy bien de cuántas personas intervienen en una película, por ejemplo, de Marvel, de Guardianes de la Galaxia. Y asimismo, por más pequeñita que sea la producción que hagas, vas a requerir de gente, de personas, de amigos. Y tienes que estar con esas personas y con esos amigos muy bien enganchado, muy bien cohesionado para que el producto salga adelante. ¿Sí? Hay que reconocer el trabajo de las personas que nos preparan de comer, por ejemplo, para un día de rodaje, porque también influyen directamente en que el equipo, no, el staff no tenga hambre para poder sacar las tomas adelante. Entonces, eh, el cine o cualquier audiovisual no se hace solo, no se hace solo. Aún los reporteros esos que uno ve en National Geographic que van y a grabar leones todo el día, detrás de ellos tienen un sinnúmero de personas que les colaboran, que les ayudan para poder llegar hasta allá a 50 metros de un león y poderlo grabar. entonces el trabajo en equipo es fundamental. Este proyecto Totalmente. que ellos están realizando está formulado con un trabajo en equipo. Claro, aquí estamos bien limitados, te comento. Tenemos un director de fotografía, a un director, un guionista y dos talentos o tres talentos, según sea el caso. Le hace, ese es un buen equipo, es grande. No, ya muchos quisieran eso, pero es importante también saber que al final ellos son los que van a editar y ustedes, chicos, chicas, son los que van a tomar la decisión de cuándo y dónde colocar tal o cual imagen, tal o cual toma. Y sobre todo, también el asunto de la música. A mí, en lo particular, la música en una película me es fundamental. O sea, creo, por ejemplo, tocando el tema de Guardianes de la Galaxia, creo que Guardianes de la Galaxia a mí me enganchó en el Ozone Mixtape, en el primero, justo por la música, ¿no? O Total. sea, hay un director que a mí me gusta muchísimo que se llama Martin Scorsese, Ujú. eh, que a lo que me gusta que hace él es una selección musical impresionante. Claro, siempre acude a Johnny Cash, los Stones, ¿no? Bruce Springsteen y cosas así. Ah, que por cierto, en Guardianes de la Galaxia, en la última parte, hay una canción de Bruce Springsteen buenísima. Buenísimo, Entonces, sí. la música es para mí así fundamental. Por eso hacía mucho hincapié cuando te comentaba de la sesión, justo hablar acerca de esa parte. Y me quedo, Víctor, ahora tú en lo particular, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu mejor experiencia en postproducción y la peor experiencia en postproducción que has tenido y por qué?
Digo, esto no va a Y salir de aquí del salón de eso iba a clases, ¿eh? Sí, decir. no te preocupes. Esto no Sí, está quedando grabado, ¿no? no, así, no creas que lo vamos a enviar a Scar, güey, le va a decir, córrelo. Si puedes editar este pedazo, puede ser mejor. Está bueno. Pues mira, anécdotas hay un montón. La anécdota más, voy a empezar por la satisfactoria. La anécdota más satisfactoria fue como yo aprendí a editar. Yo llegué de cliente a una sala de edición y de chico, tenía como 18 años, y me habían encomendado, porque yo era camarógrafo, pero nadie quería editar, nadie, y habían contratado pues una sala de esas, en ese entonces era una de las primeras salas digitales ahí en mi ciudad, y habían contratado esa sala y no había quien se levantara la mano para ir a editar, entonces pues me tocó a mí. Pues yo conocía el material, conocía los cassettes, en ese entonces eran cassettes, y pues fui. Empezamos con mi operador, con el operador de esa sala que contratamos, y a los 3 días el operador no volvió. Peleó con el dueño de la sala, yo llegué muy juiciosito, me senté, estaba el computador encendido y nada que llegaba, pasaba media hora, una hora, nada que llegaba. Entonces yo como ya me había aprendido de memoria o de vista los shortcuts del teclado, entonces empecé a pin, 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 a pegar un plano detrás de otro y otro y otro y otro, porque quería ver cómo se veían dos planos, pero empecé a pegar uno y uno y uno y armé toda una secuencia. Cuando llegó el dueño de la sala a regañarme que yo qué hacía tocando el equipo. Entonces, finalmente se le pasó, me dijo que le mostrara lo que había hecho y dijo, está bueno, está bien, puedes seguir editando porque el editor me renunció. Y Ok. yo, no, pues sí. Y terminé la película yo solo, con la asesoría de ese editor. Digamos que fue una cosa de interés, ¿sí? Y es que esto hay que encontrarle el interés de empezar a pegar un plano con otro plano y meterle por debajo una música. Y es un juego, es un Tetris encantador que entre otras cosas, cuando ahorita que mencionaste a Martin muchos directores de Hollywood, directores, fueron primero editores, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para contarles, si tú quieres ser director, productor, si quieres ser cualquier otro director de fotografía, tienes que aprender a editar, porque lo que estás haciendo va a llegar a una sala de edición. Y qué mejor que tener conceptos de edición en el set para poder realizar ya lo que estás grabando con conceptos de postproducción, de edición, y llegar satisfactoriamente a la sala de edición a, no sé, a reírse de lo bueno que salió el producto. Entonces, esa es mi anécdota positiva. Ok, pero la que nos interesa es la negativa. Cuéntanos. Bueno, la negativa. A ver, con todo esto de los programas de edición, también era yo muy, muy joven, ya no trabajaba en esa sala, y me fui a buscar trabajo a otro lado. Entonces me mencionaron un programa de edición y yo como necesitaba la chamba, pues dije, claro, yo voy. Y me senté en ese programa de edición que en ese entonces era una primera versión de Premiere y no pude editar nada, no supe cómo manejar, no sabía dónde estaban los controles, los shortcuts. Y fue una gran pena, o sea, me dio mucha pena porque el cliente estaba ahí atrás y cuando me vio así tontear, básicamente me tocó el hombro y no te preocupes, ya vi que no sabes manejar el sistema, te voy a pagar el día y ya. Y nos vemos de pronto alguna vez. Ese ha sido como el chascarro más tremendo que he tenido en la vida, ¿sí? Y pues bueno, a partir de ahí pues me enfoqué en aprender sistemas de edición y pues me ha encantado, me ha encantado. Ahora, seguramente muchos de los que están aquí en la sesión van a editar con iMovie, Ujú. o van a Sí. editar desde su iPhone, porque también creo que las nuevas plataformas como TikTok o hacer un reel en Instagram, Ujú. parecería que es como una chamba muy fácil, ¿no? Que es un trabajo muy sencillo y pues nada, o sea, es ahora
una cosa muy sencilla. Eh, si van a hacerlo desde esa plataforma o desde esas plataformas, Víctor, ¿qué les podrías aconsejar ya para ir cerrando esta sesión? Que le aprendan todos los trucos, a ver qué puede hacer cada aplicación de estas, ¿no? Yo te incluiría que practicaran también en CapCut, en Filmora, en Sony Vegas, que de pronto buscaran una versión de Premiere, una versión gratis, ¿sí? Y practicaran, pero que le busquen todos los trucos, qué pueden hacer con eso y que le den rienda suelta a la imaginación. O sea, para esto no hay límites ni hay reglas establecidas. O sea, si hay unas reglas establecidas y ojalá las aprendan, pero rómpanlas, ¿sí? Y denle rienda suelta a su imaginación. Si se equivocan en un primer corte de edición, muéstrenlo. O sea, si tienen un primer corte de edición, muéstrenlo. Que si se equivocan, pueden hacer otro y poder mostrarlo. Y ya se van a dar de cuenta que van a ser más los aciertos cada vez que hacen una versión nueva de edición, ¿sí? Y al final llegarán con el corte perfecto y con la historia que quieran contar. Entonces, ánimo muchachos, exploren, no se queden con las herramientas básicas. Ahí está. Y me preguntaban, también me dijeron en un grupo que te preguntara si tú hacías edición de La Rosa de Guadalupe. No, pero quiero contarles que La Rosa de Guadalupe, que se hace en Televisa, la hace un gran amigo, la edita otro gran amigo. Pero también quiero contarles que La Rosa de Guadalupe es el programa más visto en Latinoamérica, ¿sí? De Colombia, donde yo veo ese programa número uno en las tardes, ¿sí? Okay. Entonces, no echemos en saco roto que algo nos puede contar La Rosa de Guadalupe como experiencia creativa. Miremos a ver qué es lo que La Rosa de Guadalupe le gusta a tantos millones de personas, que quizás los elementos de ahí nos puedan servir para nuestro corto o nuestra película. Uno nunca sabe, ¿sí? Entonces, tiende a ser chistosa La Rosa de Guadalupe por la cantidad de gags y cositas que uno se encuentra, pero tengan en cuenta que es uno de los programas más vistos y algo tiene que enseñarnos. Al comienzo yo hablaba de lo mal y lo bueno, de contar una historia bien o contar una historia mal, y entonces lo cambiaba por coherencia. La Rosa de Guadalupe tiene coherencia con respecto a un público al que le quiere llegar, ¿sí? Y ese público es nada más y nada menos que personas adultas mayores de 45 hasta 100 años, que es un montón, y que las empresas como Televisa se han dado cuenta que le pueden vender productos a través de La Rosa de Guadalupe. Y así, La Rosa de Guadalupe tiene más o menos 1.300 capítulos Wow. hechos. Sas. Un capítulo más o menos de La Rosa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo en edición se puede llevar? ¿Cuántos días o cuántas horas? Bueno, lo hacen muy rápido, la verdad, porque se hace con sistema de estudio, y en el estudio se graba a 2 cámaras, 3 cámaras máximo, y se graba en simultánea y se utiliza una ponchadora. Entonces, y las escenas, todo es hecho, o la gran mayoría, un 98% es hecho en estudio. Entonces, la economía de ese producto es maravillosa, o sea, se economizan casi todo el dinero que se puedan gastar comparado con una serie que yo haya hecho, como por ejemplo El Dragón, que está en Netflix, o cuál otra, se me escapa alguna así como reconocida, Control Z o estas, ¿sí? Que sí tienen 2 cámaras sueltas, y entonces el sonido va aparte, y entonces en postproducción hacen el enlace de esos tres elementos, y se hace una toma, 2 tomas, 3 tomas, 4 tomas, 5 emplazamientos, bueno, un montón de material que llega a la sala de postproducción y se escoge, ¿sí? Mientras que La Rosa de Guadalupe es una sola torta, ponchada, que ya va a la sala de edición, se empareja, se empatan y se manda al músico, se musicaliza y ya está, porque hasta el color se hace en vivo.
El color, Ok. como el ambiente es controlado de los estudios, el color ya viene seteado en las cámaras, entonces no pasa por una sala de colorización, por ejemplo. Cuesta Entonces, poco y deja mucho ajá, dinero. es correcto, es correcto. Pues mi querido Víctor, muchísimas gracias. ¿Cuál es alguno de tus próximos trabajos que podremos ver de tus trabajos de postproducción, el más próximo que vayas a tener? Bueno, en estos momentos acabamos de finalizar la postproducción de una serie de terror que se llama La Hora Marcada, que es para VIX. Va a ser muy interesante porque es un producto que se hizo en los 80s donde estuvieron varios directores como Cuarón, como González Iñárritu, que trabajaron en Televisa a propósito, a veces le echan como muchas piedras a Televisa, que hace como mucho material sin sentido, pero tengan en cuenta que mucha gente importante de la escena audiovisual mexicana y de Hollywood pasó por Televisa, ¿sí? La hora marcada van a ser 9 capítulos de terror, bien marcado, bien. Pues, Eso. esperemos que el público lo vea y tenga buena aceptación. Y en estos momentos estoy con la edición conceptual de una novela escrita por Juan Rulfo que se llama El Gallo de Oro. Y es una serie de 20 capítulos también para VIX. Es maravilloso porque está José Ron, porque está Lucerito, tiene música, tiene peleas de gallo, tiene desierto, tiene época, ¿sí? Porque es más o menos una historia de 1910, de 1920, entonces va a ser maravillosa esta recreación que se hace de. Pues ahí está, Víctor. Muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo que nos has regalado acá. Y pues nada, chicos, nada más dejar una pequeña actividad y la primera actividad y única actividad que vamos a tener para esta sesión es que una vez que ya comiencen a grabar, conocer el primer corte de este examen que van a realizar. ¿Cómo quedó? No es definitivo, probablemente va a quedar no muy bien o no será de su agrado, pero es importante verlo para justo ir haciendo todos los ajustes necesarios a partir de también de lo que el día de hoy Víctor nos ha contado. Entonces, su única tarea es comenzar a trabajar sobre su proyecto y hacer el primer corte de edición. Entonces, Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, y chicos, perdonen, pero yo me emociono hablando de mi trabajo, entonces a veces grito y río, pero de verdad es que es emocionante lo que ya llevo realizando durante 22 años y qué bueno que haya estas nuevas generaciones que estén interesadas en los audiovisuales y que se interesen también en la postproducción. Felicitaciones. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos, chicos. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias.